Grupo Fórmula presenta José Cárdenas Informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas Informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buena tarde. Hoy es el miércoles 18 de mayo. Estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. Óscar Holguín, ¿cómo te va? Muy buena tarde. Hola Pepe, muy buenas tardes para ti y para los amigos del auditorio. Hoy saludamos al equipo de los Rudos. José Luis Arévalo e Isaac Morán en la coordinación de información. Francisco Rosales coordinando contenidos. La producción a cargo de Charlie Pérez y Juan Carlos Martínez. Héctor García Vega y Adrián Moscoso en la coordinación de entrevistas. Asistencia general, Claudia Medina, y desde luego nuestro agradecimiento a UNO TV por el apoyo y facilidades para la producción de esta emisión informativa de Grupo Fórmula. Muchas gracias, Óscar. Todas las noticias, todas las voces enseguida, comenzando con Javier Navarro, quien se encuentra en este momento en vivo, en directo, enlazado desde el Zócalo de la Ciudad de México, donde está teniendo lugar una protesta de colectivos feministas para protestar por desapariciones. Son algunos de los objetivos de estos grupos. Están convocando una protesta nacional. De hecho, se están dando algunas manifestaciones en algunos otros puntos de la República Mexicana. Vamos primero contigo, Javier Navarro. Adelante, estás en el Zócalo, en vivo. Muchas gracias, Pepe. Muy buenas tardes. Efectivamente, el reporte aquí desde lo que es la Plaza de la Constitución del centro de la Ciudad de México, en donde, como mencionas, llevan a cabo esta manifestación por parte de grupos feministas, quien en este caso, ellos piden que se acabe con esta violencia de género, así como también se refuerce todas las acciones para evitar las desapariciones de mujeres y niñas que se da en todos los estados de la República Mexicana. En este lugar, ellos han partido de lo que es frente a la Catedral Metropolitana, en donde han dado varios pronunciamientos, y en este caso, pues como podemos observar, dirigentes de diferentes organizaciones políticas, sociales, como Indira Sandoval, Lorena Villavicencio, Karen Quiroga y otras más que se encuentran en esta manifestación, la que, pues como te menciono, desde esta Catedral Metropolitana, ellas planean con ese grupo de mujeres vestidas de negro y con estas cruces de color rojo en las manos, como lo muestran nuestras imágenes de nuestro compañero Uriel Rivas y Julio César Reyes. Pues en este momento caminan hacia lo que es frente al Palacio Nacional, en donde ellas mencionan estas coronas que llevan, estas coronas funerarias, las dejarán frente a este lugar, el Palacio Nacional, como una manera de protesta y para exigir a las autoridades, principalmente al presidente de la República, se puedan incrementar los recursos precisamente para poder atacar este problema que no cesa y se ha incrementado en los últimos meses a lo largo de todo nuestro país. Pepe, lo que tenemos en este momento aquí en el centro de la capital del país. Absolutamente pacífica es esta marcha de protesta por las desapariciones, los feminicidios y más atropellos que se cometen en contra de la mujer en México. Vamos a estar pendientes para seguir narrando la crónica de esta protesta, por favor. Claro que sí, Pepe, seguimos pendientes. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Hoy por la mañana, el presidente de la República en la conferencia de Palacio Nacional dijo que el aumento de personas desaparecidas se debe al mayor número de búsquedas que está llevando a cabo el gobierno, lo que no hacía el pasado. Se le mencionó un incremento del 30% de personas registradas como desaparecidas durante la actual administración. Ante la crisis que enfrenta el país en materia de desapariciones, el presidente asegura que su gobierno continúa trabajando como nunca en la búsqueda de personas. ¿Pero a qué atribuye este incremento durante su gobierno también? O sea, que haya 2021 aparece con 9,000. Puede ser que los buscamos y que antes no. Es algo parecido al feminicidio, que antes no se consideraba como un delito con esas características los asesinatos de mujeres, y a partir de que llegamos se empezó a clasificar, que es también
otra nota, ¿no?, de toda la prensa conservadora, hipócrita, que cuando se desató la guerra en el tiempo de Calderón, en vez de oponerse y de repudiar esa decisión fatal, la aplaudieron. Bueno, es lo que dijo hoy por la mañana el presidente. Échale la culpa al pasado y tú jala para adelante. Y cuando te topes contra la pared, échale la culpa al pasado. Parece ser la filosofía del presidente de la República, pero tampoco le falta razón en mucho de lo que dice respecto al olvido que hubo en la guerra contra el narcotráfico, en la que murieron y desaparecieron muchas personas. Por cierto, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, el portugués Antonio Guterres, expresó profunda tristeza por las más de 100,000 personas oficialmente declaradas como desaparecidas en México, una cifra dada a conocer por el Registro Nacional de Personas Desaparecidas apenas hace unos cuantos días. Nota sensible, nota que llega a las fibras profundas de la emoción nacional, sin duda, el tema de los desaparecidos y de las personas no identificadas, una contabilidad que se lleva desde el año de 1964 y que acumula esta gran cantidad de personas cuya identidad se desconoce. Son más de 245,000 las que, sumando las desaparecidas, las no localizadas. De todas las desapariciones, de las 100,000 por lo menos, 1 de cada 3 han ocurrido en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tenemos más noticias importantes, en pocas palabras. José Luis Arévalo, adelante. Muchas gracias, Pepe. Muy buenas tardes. Anuncia el presidente López Obrador la convocatoria para médicos especialistas, garantiza una contratación inmediata y dijo, con los mejores sueldos. Surge el movimiento de médicos llamado Aquí Estamos. Se oponen a la contratación de médicos cubanos. Ordena a Andrés Manuel López Obrador transparentar contratos de vacunas contra COVID-19 y dijo, no tenemos nada que ocultar. Anuncia la Ciudad de México fechas para vacunar contra COVID-19 a niños de 12, 13 y 14 años que no hayan recibido dosis alguna. El arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma gana el premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales. Fundó el proyecto Templo Mayor. Positiva la conversación con asesor de Estados Unidos para la Cumbre de las Américas. Esto lo asegura Marcelo Ebrard. Los cubanos de Miami celebran que Estados Unidos reduzca las restricciones sobre remesas y vuelos a Cuba. Ricardo Monreal tiene derecho a participar en la contienda por la candidatura de Morena. No descarto a ninguno, así lo aseguró el presidente López Obrador. Y en las finanzas, el dólar cierra en 20 pesos con 2 centavos, el euro ya está en 20,96, la bolsa mexicana de valores pierde 2.08%, el índice Dow Jones pierde 3.69% y la mezcla mexicana está cerrando en 107.8 dólares por barril. Esto en cuanto a la información nacional relevante. Gracias, José Luis. En lo internacional, la invasión de Rusia a Ucrania transcurre ya en su día número 84. La organización internacional Human Rights Watch revela ejecuciones, tortura y otros abusos por parte de Rusia. En Kiev, la capital de Ucrania, un soldado ruso se declara culpable en el primer juicio por crímenes de guerra, mientras Moscú decide expulsar a personal diplomático de la Unión Europea, entre otros a diplomáticos franceses. El bloque europeo lanza un plan para dejar de depender de la energía rusa. Suecia y Finlandia cada día más cerca de integrarse a la Organización del Tratado del Atlántico del Norte. En lo deportivo _policiaco, estamos hablando en este momento en contacto con Irán Espinosa de los Monteros, porque ¿se acuerda usted del Queretazo? Aquella bronca terrible que ocurrió el pasado 5 de marzo cuando en el estadio Corregidora se enfrentaban los Gallos Blancos contra los Zorros del Atlas. Ha habido varias personas, 3 decenas de personas detenidas, siguen las investigaciones y ahora el equipo de coordinación operativa de la Fiscalía del Estado de Querétaro, en coordinación con la Fiscalía de Jalisco, ha detenido a 4 personas por haber participado en estos hechos, aficionados del equipo Atlas.
Irán, ¿cómo te va? Buenas tardes, te escuchamos con esto. ¿Cómo te va, Pepe? Muy buenas tardes. En efecto, a más de 2 meses de ocurrido estos hechos allá en el estado de La Corregidora, se informa que el día de hoy fue detenido uno de los principales líderes de la Barra 51, esta porra en apoyo a el equipo del Atlas. Con esta suman 4 detenciones, 3 el día de ayer, una el día de hoy, recientes, realizadas en Jalisco, de personas implicadas en los hechos. La confirmación la dio la Fiscalía del Estado. El nombre de esta persona, la del día de hoy, es Juan Álvaro M., de 35 años de edad. Se suma a las ocurridas, reitero, el día de ayer, Giovanni Daniel M., de 21 años, Daniel C., de 36 años, y Luis Ángel, de 21 años de edad. Fueron detenidos la tarde de ayer y tarde de hoy, los 4 en total. Una vez que se agoten los protocolos correspondientes, serán puestos a disposición del Ministerio Público del Estado de Querétaro, que es quien les requiere, para continuar las investigaciones de este enfrentamiento lamentable, en donde fueron 26, recordemos, 26 las personas que resultaron lesionadas en el partido Gallos Blancos contra el Atlas, aquel 5 de marzo, lamentablemente, pues que no se borra de la memoria, Pepe. Te agradezco mucho, Irán, te agradecemos, Irán Espinosa, la información a través de Fórmula Jalisco. Los primeros 4 detenidos, miembros integrantes de la barra violenta del Atlas, la 51, que también estuvieron involucrados en la agresión ocurrida en el estadio de La Corregidora. Estaremos en contacto. Irán, gracias. Buena tarde mientras tanto. Buena tarde y pendientes, Pepe. Vámonos a una pausa breve y regresamos para hablar del tema de los médicos, que está calientísimo. Vamos a hablar con Diego Fernández de Ceballos sobre todo esto. Bueno, si se ha desatado polémica, una más de las varias, si se ha desatado polémica es por el tema de la contratación de los 500 médicos especialistas cubanos, fruto de un acuerdo entre el gobierno del presidente López Obrador y el gobierno cubano de la Revolución, el gobierno de Miguel Díaz-Canel. Ahora que estuvo el presidente hace 10 días en la isla de Cuba, se trajo ese contrato y argumentó en los últimos días el presidente con énfasis que si esto se da, ocurre porque los médicos mexicanos prefieren quedarse en sus casas y no ir a los lugares lejanos, incómodos, difíciles, a donde perderían su zona de confort. Esto fue lo que dijo el presidente, por ello se llamó se contrató a los cubanos. En fin, esto ha desatado una polémica. Hoy el presidente volvió sobre el tema, nuevamente, ya ve que le gusta un día así y otro también, al agradecer al gobierno cubano su apoyo para la contratación de estos 500 médicos. El presidente adelantó que el próximo martes 24 de mayo va a dar a conocer la convocatoria para ocupar plazas de médicos especialistas necesarias en el país. Se comprometió a contratar a médicos mexicanos de manera inmediata y con los mejores sueldos. Lo precisó de este modo. Sí hay especialistas, pero no solo eso. Qué bueno que se da esta polémica, porque el martes próximo vamos a dar a conocer todas las plazas que tenemos disponibles en todos los lugares donde hacen falta médicos. Y se abre la convocatoria. No está de más decirles que en el Seguro Social y en el ISSSTE se repiten las convocatorias para especialistas por años y no son ocupados los cargos. Pues vamos a dar a conocer aquí el martes con el compromiso de contratación de inmediato. Hoy surge, por cierto, el movimiento Aquí Estamos, integrados principalmente por médicos que se oponen justamente a la contratación de médicos cubanos. Es la respuesta. Este movimiento surge a través de redes sociales, luego de los anuncios del Ejecutivo Federal en días pasados sobre la contratación de los médicos cubanos. Adelante, Laura Cardoso.
Aquí estamos los médicos mexicanos. Es un movimiento que surgió en redes sociales luego del anuncio del Ejecutivo Federal sobre la contratación de médicos cubanos, quien también los acusó de no responder a las convocatorias para ocupar plazas en clínicas y hospitales en zonas rurales. La respuesta ha sido clara y la primera en manifestarlo fue la especialista en genética Ana Cecilia Jara, quien a través de sus cuentas en redes sociales respondió con la etiqueta "Aquí estamos los médicos mexicanos". Dice el presidente que las plazas están en zonas rurales. Tengo muchos amigos que quieren regresar a sus ciudades, a sus provincias, a ejercer. ¿Dónde están las plazas? Asegura que luego de estas declaraciones se han anotado 1,300 médicos en una lista dispuestos a ocupar una plaza en alguna institución de salud pública y le aclara al Ejecutivo Federal que no son mercenarios, que son personas que necesitan un sueldo digno en un lugar seguro y con las herramientas suficientes. Esta especialista se ha vuelto viral y ha sido respaldada por sus colegas, no solo especialistas, sino personal médico en general e incluso la ciudadanía, quien también en redes sociales destaca la importancia que cobraron los médicos en lo que va de la pandemia, y es que muchos incluso murieron contagiados al cumplir con su trabajo. Ana Cecilia Jara denunció que ha sido agredida en redes sociales e incluso han cuestionado su vida personal y profesional. Por eso aclara que la defensa de los médicos no es un asunto personal. Pero esto no se trata de mí, y que mi voz les haya parecido incómoda es válido, pero se trata de todos, de que aquí estamos los médicos, y estamos y queremos trabajar. De acuerdo con datos oficiales, se estima que hay 2,678 plazas vacantes en el Instituto Mexicano del Seguro Social, de las cuales 510 no han sido ocupadas en 3 años. Fórmula Noticias, Laura Cardoso Tierra. Sí, y aquí el presidente, le recuerdo lo que dijo en la mañana. El martes 24 se dará a conocer la lista de necesidades de médicos especialistas en donde haga falta, para que los médicos mexicanos pues no levanten la voz y reprueben la contratación de los médicos cubanos. ¿Qué opina todo esto el jefe Diego Fernández de Ceballos? Él tiene su bitácora de la resistencia, ya lo saben, él es parte de este esfuerzo informativo cotidiano y le estamos buscando hoy para comentar esto y también lo que dijo el ministro en retiro José Ramón Cosío, cuando señaló que antes de venir a ejercer, los médicos cubanos que ahí vienen tendrán que revalidar sus estudios si quieren ejercer su profesión en nuestro país. De no hacerlo, esto puede ser constitutivo de un delito o una falta administrativa. ¿Qué opinas de todo esto, Diego, del clima, del contexto y de lo que dice el ministro José Ramón Cosío? Muy buena tarde. Buenas tardes, José. En primer lugar, que se advierte que la respuesta tan dura, tan enérgica de los médicos y que está siendo acompañada por la sociedad está obligando a que el gobierno rectifique o de alguna manera recule. Ya no está hablando solo de contratar a médicos cubanos, sino de dar esa oportunidad a los de México. Pero estamos, José, evidentemente ante un comportamiento presidencial como de costumbre, opaco, traicionero y arbitrario. Opaco porque hasta hoy no se conocen los términos del contrato para traer a cientos de médicos cubanos, pero tenemos el precedente de la contratación pasada y el gobierno de México no les pagó a los médicos que vinieron, sino que hizo transferencias directas al gobierno de Cuba. De hecho, fue una maniobra como esta que ahora se anuncia para apoyar económicamente al gobierno de Cuba. Lo de traer a los médicos es el pretexto, lo que importa es el flujo de dinero de aquí al gobierno cubano. Por eso, a esa operación se le ha calificado simplemente como trata de personas. Segundo, ese comportamiento presidencial es traicionero, porque los médicos mexicanos están siendo relegados e injuriados una vez más, José. Mira, recordemos que durante el primer año de la pandemia a los médicos mexicanos que salvaban vidas, y muchos perdieron la suya, se les negaron las vacunas, y Tartufo, escupiendo espuma, les decía arrogante: espérense a que les toque su turno.
Así trató el presidente de México a los hombres y mujeres, médicos, enfermeras, personal de apoyo que estaba en la línea de fuego en la guerra contra esa pandemia. Espérense a que les toque su turno. Recordemos también, José, que cuando se redujeron considerablemente las hospitalizaciones, muchos miles de médicos, enfermeras y personal de apoyo fueron despedidos. Les dieron una patada en el trasero y recordemos finalmente, José, que Tartufo tuvo el cinismo en una mañanera de rendirles un homenaje a los médicos, enfermeras y personal de apoyo mexicanos, considerándolos emocionados unos héroes que salvaron miles de vidas humanas. Pues de repente, pácatelas, los héroes que salvaron vidas y miles de vidas, ahora Tartufo los tilda de cobardes sin compromiso social, de cómodos, de acomodaticios, de los que no quieren ir a los lugares donde están necesitando su atención los más pobres. Tercero, José, el comportamiento presidencial es arbitrario, en tanto la contratación de los médicos cubanos no está acreditado que esté sustentada en la homologación o validación de sus títulos profesionales para que puedan ejercer en México como médicos y especialistas autorizados. Eso es a lo que se refiere el ministro en retiro, José Ramón Cosío. Evidentemente, a menos que se acredite lo contrario, hasta hoy nadie sabe que ningún médico cubano haya homologado o revalidado su título, si es que lo tienen, de médicos, como marcan la ley y los reglamentos en México. Por lo tanto, si esos médicos trabajan en México sin esas autorizaciones, no del presidente o del secretario de aquí o de allá, no, conforme a los procedimientos de revalidación que exigen las leyes mexicanas, la Ley General de Salud y los reglamentos y todas las autoridades de la materia, de la Secretaría de Educación Pública en su caso, si no tienen todos esos requisitos cumplidos, estarán cometiendo delito, y el delito previsto en el Código Penal en el artículo 250 establece de 1 a 6 años de cárcel. Claro que no los van a encarcelar porque vienen como misioneros, porque vienen como fraternos a ayudar a los pobres mexicanos que no tenemos médicos que nos puedan salvar. Pero lo cierto, José, es que se trata de un procedimiento, como te dije, tramposo, traicionero y arbitrario, porque es para ayudar económicamente a Cuba, porque nuestros médicos no merecen el trato que se les está dando por este maldito gobierno. Y tercero, es arbitrario el procedimiento porque ni siquiera tienen el pudor de cumplir con la ley, porque ya sabemos que a Tartufo le gusta, se refocila en decir que a él no le salgan con eso de que la ley es la ley. En esas estamos, José. En esas estamos, querido Diego. Gracias, un saludo cordial. Muy buenas tardes. A ti, buenas tardes. Adiós. Gracias. Adiós, buenas tardes. En un momento después de corte, después de haber escuchado a Diego Fernández de Ceballos, usted podrá estar en desacuerdo, podrá estar de acuerdo. Usted es el que finalmente tiene la última palabra. Su opinión es la que vale. Después de todo esto, vamos a comentar con usted, con Alejandro Aguirre Guerrero, allá en Veracruz, la pifia enorme que cometió la Fiscalía de Justicia del Estado al haber detenido a un inocente y haberlo acusado de ser el presunto homicida de 2 periodistas asesinadas, acribilladas a balazos el 9 de mayo pasado en Cozoleacaque, al sur de Veracruz, muy cerca de Coatzacoalcos de Minatitlán. En un momento, detalles de esta y otras informaciones. Tenemos la comunicación hasta Jalapa, Veracruz, con el periodista Alejandro Aguirre Guerrero en esta colaboración especial para comentar la pifia cometida ayer por la Fiscalía del Estado de Guerrero, quien había detenido al presunto o uno de los presuntos homicidas de las periodistas veracruzanas Yesenia Mollinedo Falconi y Sheila Joana García Olivera,
lo habían detenido y lo tuvieron que liberar porque se equivocaron, fíjese. Y en la noche, después de tenerlo viendo demonios, le dijeron, chavo, disculparás. Alejandro, estamos contigo. Adelante, buenas noches. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches, te mando un abrazo desde el estado de Veracruz. Pues fue justamente aquí, Pepe, en tu espacio, cuando ayer adelantaba que varios manifestantes aquí en el centro de la capital de Jalapa, compañeros, amigos, familiares de Antonio de Jesús, a quien horas antes el gobernador había anunciado como presunto homicida material de las compañeras, por supuesto, asesinadas en la zona sur de Veracruz, allá en Cozoleacaque, pues lo daba por hecho, lo anunciaba con bombo y platillo. Fue justamente gracias a las pruebas, Pepe, que aportan, pruebas contundentes, fotografías, imágenes, chats y demás, que aportan los compañeros de trabajo de Antonio de Jesús. Él se dedica a repartir comida en motocicletas, pues muchos repartidores de motocicletas se reunieron y presentaron las pruebas, donde Antonio de Jesús se encontraba en Jalapa trabajando, mientras nuestras compañeras eran asesinadas allá en el sur de Veracruz. Era algo absolutamente contundente, y 2 horas después de que los compañeros y amigos de Antonio de Jesús muestran las pruebas de que él no era el asesino de las compañeras, la Fiscalía, en un comunicado de 2-3 párrafos, acepta el error, dice que se trataba de un homónimo y que iban a liberar a Antonio de Jesús porque no querían vulnerar sus derechos humanos. Lo cierto es que ya lo habían anunciado como presunto asesino por la mañana, y en la tarde la Fiscalía recula y dice que no era así. Sin embargo, después de que ocurre esto, Pepe, ya por la noche liberan al joven, que ya había sido trasladado a Coatzacoalcos, ¿sí? Allá se lo entregan a su familia, ya por la noche, insisto. Y hoy por la mañana le preguntan al gobernador García, a Cuitlagua García, qué pensaba, cuál era su opinión sobre este error que había cometido la Fiscalía de Veracruz. Ojo, en su comunicado, Pepe, en el comunicado, la Fiscalía de Veracruz no se adjudica el error. Dice que el error lo cometió la Coordinación Nacional Antisecuestro y que no fue la Fiscalía de Veracruz. Ojo con esto, porque no es cualquier cosa, y también más adelante podría traer problemas entre la CONACE y la Fiscalía de Veracruz. Esto fue lo que dijo el gobernador Pepe hoy por la mañana. Escuchemos y ahorita lo analizamos. Estas 4 corporaciones están actuando en diferentes áreas, y una de ellas es CONACE, y CONACE teniendo en sus manos la orden de aprehensión, que obviamente se hace este comunicado en el operativo de búsqueda a todas las corporaciones de seguridad a fin de lograr la detención de estos responsables, pues al tener la orden de aprehensión y ubicar. Aquí lo que estamos escuchando, Pepe, es al gobernador de Veracruz diciendo que en efecto detuvieron por error al joven y que ya le habían pedido disculpas, y también puntualiza el gobernador que no hubo daño alguno para el joven. Yo te pregunto, Pepe, ¿quién le quita a este joven las 8 horas de angustia que vivió desde que fue detenido hasta que fue entregado a sus padres? La suerte de Antonio de Jesús no la viven muchos, porque sabemos que en la República Mexicana hay muchos detenidos que en realidad no tienen un crimen que pugnar en la cárcel y acaban pasando ahí mucho tiempo hasta que tienen condena o los liberan. Antonio de Jesús tuvo la suerte de que sus familiares y amigos presentaron pruebas contundentes para ser liberado prácticamente el mismo día, y por eso hoy está fuera. De no haber existido esas pruebas, quién sabe qué hubiera ocurrido. Por cierto, el gobernador, dijo que ya le pidieron disculpas y que no pasó nada, que no hubo daño alguno, que charlaron ya con los padres. Hoy por la tarde, este joven y su familia visitaron Palacio de Gobierno, aquí en Veracruz, y a su salida, el director de Política Regional del Gobierno de Veracruz, Héctor Ciprián Méndez, comentó que la familia y el joven, ojo con esto, Pepe, habían hecho una visita de agradecimiento al gobernador por haberlo liberado y por haber resuelto este tema de manera favorable para el joven. El joven fue cuestionado sobre si presentará alguna inconformidad contra el gobierno, contra la fiscalía por lo ocurrido. El joven, de manera muy escueta, y también la familia que lo representa, dijeron que no presentarán querella alguna contra el gobierno de Veracruz. Este joven, que ayer era el presunto homicida de las compañeras en el sur, hoy está liberado, pero tras
8 horas terribles de angustia y susto, Pepe. Muchas gracias, Alejandro, por la información y el comentario. Buenas noches. Te mando un fuerte abrazo, Pepe. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Usted disculpe, es lo que le dicen a este joven después de sacarle el susto de su vida. José Luis Arévalo, tú tienes más información sobre el tema del responsable de obra en el Repsamen, esta escuela primaria que se cayó en el temblor de 2017. Bueno, se cayó parcialmente y el responsable de obra está entambado, le tienen unas penas enormes, pero una falla jurídica en la acusación. Revisó el tribunal la circunstancia, apelada, claro, por la defensa, y le redujo la pena. No mucho, pero sí lo suficiente. Le redujo la pena, pues prácticamente una vida. Estamos contigo. Adelante, José Luis. Mañana se cumplen 4 años con 8 meses de esta tragedia en el Colegio Repsamen, de aquel terremoto del 2017. Y como bien comentas, Pepe, esta tercera sala penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México determinó reducir la condena a este hombre llamado Juan Mario Velarde por el delito de homicidio. Él fue el director responsable de obra del Colegio Enrique Repsamen. La pena pasó de 208 a 70 años de prisión. Más detalles con Juan Antonio Jiménez. Juan Antonio, por favor. Gracias, José Luis. Muy buenas tardes. La tercera sala penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México determinó reducir la condena por el delito de homicidio a Juan Mario Velarde, director responsable de obra del Colegio Enrique Repsamen, que, como bien lo señalas, pasó de 208 a 70 años de cárcel. La sanción de más de 2 décadas fue incorrectamente determinada por el Tribunal de Enjuiciamiento el pasado 14 de julio del 2021. Así lo determinó la revisión que realizó el magistrado tras la precisamente apelación de pena que interpuso la defensa del sentenciado. A Juan Mario Velarde fue impuesta esta pena de más de 200 años de cárcel debido a que los jueces le dictaron 8 años de prisión por cada una de las 26 víctimas que perdieron la vida tras el colapso de este colegio en el sismo del septiembre del 2017. Sin embargo, el magistrado argumentó que los representantes del Tribunal de Enjuiciamiento debieron de haber tomado la pena mínima que prevé el Código Penal por el delito de homicidio, que es de 4 años, excepto por una de las víctimas, por la cual se le debe de condenar por 8 años, y al realizar esta operación aritmética resultaron 108 años de prisión. Sin embargo, lo dejaron en 70 años de cárcel. Ahora ya le redujeron prácticamente más de 150 años de cárcel que le habían dado en una primera instancia. Es el reporte que les tengo, José Luis. Así es, Juan Antonio, muchas gracias. 70 años y para ellos quitando buena conducta, etcétera, etcétera. Por lo pronto, 70 años. Gracias, te mandamos un abrazo, Juan Antonio. Gracias, buenas tardes. Por cierto, Juan Antonio, tenemos también una nota contigo. Queremos que nos puedes comentar acerca de esta audiencia contra abogados ligados a Julio Scherer, que también fueron acusados de extorsionar a Juan Collado. Tú tienes el dato, ¿no? Efectivamente, esta nueva denuncia que hay en contra de estos 3 abogados, así como un asesor financiero, inició en punto de las 11 de la mañana con 20 minutos. Hay que tomar en cuenta que ya esta acusación se había hecho anteriormente, pero el mes pasado la Fiscalía General de la República se desistió de estos hechos y ahora también acaban de judicializar una nueva carpeta acusándolos igual por los mismos delitos: asociación delictuosa, tráfico de influencias, extorsión agravada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por eso es de que en esta ocasión se está llevando esta diligencia en el reclusorio sur. Aquí hay que destacar que se presentaron físicamente los 4 imputados con sus defensores particulares y que bueno, pues ya también la Fiscalía General de la República ya solicitó la vinculación a proceso. A pesar de ello, todas las personas que están siendo imputadas se acogieron al artículo 20 constitucional y se reservaron su derecho a hacer algún tipo de declaración. Nosotros continuamos al pendiente para saber en qué concluye esta diligencia. Perfecto, ahora sí, señor, te mando un abrazo. Muchas gracias, Juan Antonio. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias, Juan Antonio Jiménez. Y también le informo en este bloque que el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, y 8 de sus ex colaboradores deberán ser citados a declarar en relación con las irregularidades en el proyecto de la planta fotovoltaica. Esa fue la solicitud del Ministerio Público a un juez de control en medio del proceso que inició la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda. Esta planta fotovoltaica fue un proyecto promovido por el exgobernador Bonilla, para el que se entregó un contrato a la compañía Next Energy.
la cual nunca obtuvo los permisos para poder operar. La actual administración también del partido Morena encontró diversas irregularidades en el proceso de contratación y se estimó un quebranto de 12,000 millones de pesos a las finanzas del Estado. La denuncia contra el exmandatario, contra Jaime Bonilla y sus colaboradores fue interpuesta durante la primera semana de marzo por delitos como peculado, abuso de autoridad, uso ilícito de facultades, entre otros. ¿Se acuerda que la semana pasada un tribunal determinó que Jaime Bonilla, senador de la República con licencia, se fue para ser gobernador, quería regresar a su escaño en la Cámara Alta? Y dijo el tribunal no. Y fíjese que no, porque usted ya fue senador, luego pidió licencia, se fue a gobernar y ahora quiere regresar. No se lo vamos a permitir porque hay irregularidades, lo cual tuvo que ser admitido por la presidenta de la mesa directiva, Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro de la Suprema Corte. Bueno, pues ahora tiene problema el exgobernador por estas acusaciones, por irregularidades que tienen que ver con peculado, con el manejo y el posible quebranto de 12,000 millones de pesos en las finanzas del Estado. Permítame una pausa muy breve. Regresamos, hay mucha más información. Es un enorme orgullo anunciar a usted que un mexicano distinguidísimo, un mexicano de primera, el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, el maestro Matos, fue distinguido, según se anunció esta mañana, fue distinguido con el premio Princesa de Asturias en Ciencias Sociales. El anuncio se hizo muy temprano, tiempo de México, y lo recibió él, desde luego, en primer lugar, con enorme júbilo. Así se dio a conocer la noticia. Mexicano Eduardo Matos Moctezuma, por su excepcional contribución al conocimiento de las sociedades y culturas prehispánicas. Con este fallo, el jurado quiere reconocer el extraordinario rigor intelectual del premiado para reconstruir las civilizaciones de México y Mesoamérica y para hacer que dicha herencia se incorpore con objetividad y libre de cualquier mito. Sus trabajos e investigaciones en Tula, Teotihuacán y muy especialmente en el Templo Mayor de Tenochtitlán constituyen, por la intensidad y la continuidad de la investigación de campo, páginas ejemplares del desarrollo científico de la arqueología y del diálogo fecundo con el pasado entre culturas distintas y entre las ciencias sociales y humanas. Por su inteligencia científica, por su capacidad de divulgación y por su compromiso social, Eduardo Matos Moctezuma y su obra sirven de inspiración para las próximas generaciones de científicos sociales y de ciudadanos. Oviedo, 18 de mayo del 2022, se levanta la sesión. Maestro Matos Moctezuma, vaya noticia. Muy buenas tardes o buenas noches ya. Muchas gracias, querido Pepe. Pues sí, mira, realmente, como lo has dicho, fue en la madrugada cuando me enteré de que yo era el destinatario de este premio en Ciencias Sociales, ¿no? Lo cual, pues claro, como tú lo dijiste, me llenó de júbilo, de emoción y pues además de un reconocimiento pues que tiene un gran nivel en todos los medios académicos como es el Princesa de Asturias, ¿no? Correcto, es una distinción para el trabajo de tantos años, por supuesto es una distinción para la cultura mexicana, para la dedicación, para este arqueólogo tan connotado que tuvo a bien descubrir por accidente el Templo Mayor y constituirlo en un proyecto del cual fue director, el primer director. Así es. Fíjate que pues ya llevamos 44 años de cuando se hizo el hallazgo, como tú bien dices, por casualidad, porque había obreros de la Compañía de Luz y Fuerza que estaban trabajando en la esquina de Guatemala y Argentina y toparon con una piedra que les impedía continuar para unos cables que iban a colocar o algo así, y avisaron al Instituto Nacional de Antropología, y entonces fue cuando se percataron de la importancia que tenía la escultura, que no era otra que Coyolxauhqui, la diosa lunar.
Fue un acontecimiento histórico en el mundo arqueológico y atrajo un enorme interés durante ¿cuántos años duró la obra? Más de 15. Bueno, todos los trabajos hasta el momento siguen, y te digo, son ya 44 años de investigación que tenemos allí en el lugar, ¿no? Entonces, pues sí, ya son más de 4 décadas. Bueno, pues cuando se conoce la noticia de la distinción al maestro Matos, hubo por ahí voces que brincaron y dijeron, hablo de Pedro Salmerón, también historiador, quien dijo, eligieron al de la visión salinista del encuentro de dos mundos. Acusa a Matos de ser quien más critica al gobierno actual. ¿Qué te parece esta visión que tiene la Cuarta Transformación sobre los hechos, sobre la historia que pretenden reinventar y este desprecio para esta distinción que realiza España a tu trabajo? Bueno, yo creo que Pedro Salmerón ha escrito temas interesantes sobre los mexicas inclusive, ¿no? Pero creo que es una visión muy reducida lo que él comenta, ¿no? Porque pienso que realmente no es la primera ocasión en que se reconoce a la arqueología mexicana y al proyecto Templo Mayor. Ya también recibió un premio a través de las manos del arqueólogo Leonardo López Luján en Shanghái, que es un premio que también se da exclusivamente para arqueología y lo dan arqueólogos. O sea que hay un reconocimiento y pues sería bueno que Pedro pues se diera una vuelta por ahí para que viera los alcances, los trabajos que se han editado. Más de 1,300 fichas bibliográficas han sido publicadas por el proyecto, ya sea libros, ya sea artículos, guías, reseñas, etcétera. Entonces, pues en realidad no creo que haya que prestarle mayor importancia al dicho de Pedro. Eduardo, ya te felicitaron de parte del gobierno, porque yo no puedo olvidar que tú en algún momento dijiste que este gobierno del presidente López Obrador está tratando de manipular la historia. Y tuviste incluso una confrontación con el tema de la fundación de Tenochtitlan. Cuando el gobierno de México hablaba de la fundación en 1321, tú hablabas con insistencia de 1325. Hay una diferencia. Sí, mira, una ciudad no surge de la noche a la mañana, pero las principales fuentes históricas apuntan hacia 1325. Se señalan algunas otras fechas por ahí, pero cuando se quiso manipular, y yo consideré que era un despropósito hacerlo, es cuando se quiso hacer, digamos, emparejar en cierta forma 1321 para que coincidiera con 1521 la conquista, 1821 la independencia y 2021, ¿no? Entonces, creo que eso es un despropósito total y una manipulación de la historia que tiene tintes políticos. ¿Qué vas a hacer con los 50,000 euros? ¿Qué es lo que vale el premio que vas a recibir? ¿A quién se lo vas a dedicar? Bueno, no lo tengo pensado, deja que me los den y entonces ya te platicaré. Pero la ceremonia se va a llevar a cabo el 28 de octubre en Oviedo, que es la sede del Principado de Asturias. Entonces allí se va a llevar a cabo la ceremonia con todos los premiados, porque como sabes, el Princesa de Asturias tiene varios campos a los que premia, ¿no? De arte, etcétera, de comunicación, de humanidades, en fin. Entonces, pues allí estaremos para recibir este galardón, lo cual, como yo lo he dicho en varias entrevistas, no solo es para una persona, en mi caso, sino que es reconocimiento a todo un equipo, a instituciones, y que a través del galardón pues es muy importante
ese reconocimiento a una labor de tantos años, pero además lo importante es que ha aportado nuevos datos al mundo mexica, al mundo del momento previo y ya a la llegada también de los españoles. Te conviertes, Eduardo Matos, en una voz líder para convocar a las autoridades justamente a favorecer la investigación científica, la cultura en México. Eso también conlleva la responsabilidad de este premio, ¿no crees? Tienes toda la razón. En realidad implica responsabilidad y además es una motivación para continuar adelante con todo un equipo de trabajo multidisciplinario. Allí en el Templo Mayor han colaborado químicos, biólogos, geólogos, restauradores, en fin. Entonces es muy emotivo pues ver que se reconozca esa labor. Y también quiero aprovechar para comentar que las entidades que propusieron mi candidatura son la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Graue, y la Academia Mexicana de la Lengua. Fueron las dos instituciones que presentaron mi candidatura, ¿no? Entonces, yo creo que en realidad es un reconocimiento a la arqueología mexicana, a la antropología que se lleva a cabo en nuestro país y pues esto realmente pues es muy importante, ¿no? Pues felicidades, por favor, felicidades. Acepta a nombre de todo el equipo y de la audiencia, que estoy seguro estará de acuerdo con nosotros, acepta el reconocimiento y la distinción a tu calidad cultural, profesional, como antropólogo, como arqueólogo, quiero decir, como director del proyecto Templo Mayor y de muchos otros proyectos importantes. Tú fuiste director del Museo Nacional de Antropología e Historia, director del Museo del Templo Mayor. Tu obra está en un libro que me gustaría recomendar, que se llama El Templo Mayor de los Aztecas. Tienes otra obra, si no mal recuerdo, lo estoy leyendo aquí, Muerte a filo de obsidiana. Estudios mexicas, 1999-2005, La muerte entre los mexicas, en fin. Hay que leerte para conocerte más profundamente, pero eso no obsta para felicitarte y reconocerte. Muy amable, Pepe, muchas gracias y desde luego estamos a tus órdenes. Gracias, felicidades otra vez, maestro Eduardo Matos Moctezuma, premio Princesa de Asturias, en Ciencias Sociales. Es el tercer mexicano en recibir el premio en esta área de las ciencias sociales. Otros 18 mexicanos, 17 más Matos, han recibido el premio Príncipe de Asturias en 37 ediciones de gala. En investigación científica ha habido 7 mexicanos, en comunicación y humanidades 4, en letras 2, en cooperación internacional 2 y en ciencias sociales 3, contando, a Matos Moctezuma. Se llaman premios Princesa de Asturias desde 2015 en honor a la heredera de la corona española, la princesa Leonor de Borbón, que está destinada a convertirse en reina de España cuando su padre Felipe VI deje de serlo por la razón que sea. Vámonos a una pausa muy breve, volvemos con más. Agradecemos muchísimo el enlace con la doctora Beata Boina. Ella es internacionalista, profesora de Relaciones Internacionales del Instituto Tecnológico de Monterrey, del TEC de Monterrey. Fue embajadora de Polonia en nuestro país y conoce perfectamente el escenario en el que está ocurriendo el tema de la invasión rusa sobre Ucrania, sin mayor calificativo, por supuesto, porque tardaríamos 2 horas en explicarlo. Beata, muchas gracias de antemano por aceptar esta invitación para que podamos entender con mayor claridad cuál es la importancia y la razón de que Finlandia y Suecia posteriormente estén solicitando a la OTAN, a la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, su incorporación. ¿Tiene que ver con el peligro? ¿Tiene que ver con seguridad? Muy buenas noches, Beata. Buenas noches, Pepe. Un gusto saludarte a ti y a la audiencia. Mira, pues la razón es muy sencilla, efectivamente. Tanto Finlandia como Suecia pues tienen temor
tienen miedo a la amenaza rusa. Y esa amenaza se ha concretizado precisamente a comienzos de este año mediante la invasión rusa al territorio ucraniano. Y eso pues ha encendido obviamente alarmas en los países como Finlandia y Suecia, que tradicionalmente han sido países neutrales, o sea, han tenido una política larga, Finlandia de 70 años, Suecia de 200 años de neutralidad, de no sumarse a las alianzas militares. Ahora bien, se han dado cuenta de que los países que no forman parte de la alianza militar de la OTAN en ese contexto, pues la verdad es que hay un riesgo alto de que Rusia en algún momento determinado podría dirigirse contra esos países a través de una guerra, digamos, militar, a través de otro tipo también de guerras híbridas. Entonces, el objetivo de los dos países es pues disminuir esos riesgos sumándose a la Alianza Atlántica, porque de hecho pues la Alianza Atlántica lo que garantiza es una especie de defensa colectiva. Y es una garantía de que la participación en la Alianza Atlántica funciona como disuade, de hecho, a los posibles invasores, a los posibles agresores de dirigirse contra un país miembro de la Alianza Atlántica. O sea, el famoso artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte dice que el ataque a uno de los países miembros de la OTAN es el ataque a toda la alianza y todos los países miembros pues tienen obligación de responder, apoyar, ayudar. Y en ese sentido, obviamente, pues todos los potenciales agresores toman eso en consideración y más bien deciden no atacar porque saben que tendrán que enfrentarse pues a los 30 países de la OTAN, y si se suman Finlandia y Suecia serían 32 países de la OTAN. O sea, más que nada es para Finlandia y Suecia pues darles mayores garantías a los dos países, a las poblaciones de los dos países, para que realmente no se llegue ni de cerca a una situación similar que está viviendo hoy en día Ucrania, que no es justamente país miembro de la Alianza Atlántica. Si lo fuera, seguramente no estaríamos en guerra. Esta Alianza Atlántica, Estados Unidos y Occidente la vendieron hace 73 años, en 1949. Terminada la Segunda Guerra Mundial, la vendieron como la Alianza Occidental militar frente a lo que surgía, que era el bloque, el Pacto de Varsovia, el bloque del Este. Entiendo que así son las cosas. Hoy tiene una enorme importancia. El Pacto de Varsovia, ¿en qué estado se encuentra? Ya no existe el Pacto de Varsovia propiamente. Y lo Yo me acuerdo... Sí, claro. Yo me acuerdo perfectamente cuando el Pacto de Varsovia estaba desapareciendo en el año 1993. Los países miembros, Polonia, Checoslovaquia aún en aquel entonces, y Hungría decidieron salirse del Pacto de Varsovia porque pues era una alianza militar que se cayó básicamente con la caída de la Unión Soviética. Ahora bien, muchos se preguntan por qué a la desaparición de la Unión Soviética del mundo bipolar no desapareció la Alianza Atlántica. Pues porque ha funcionado bien a los países miembros, les ha servido bien a los países miembros. Y aquí desde México es muy interesante ver esa perspectiva que tienen los mexicanos o tiene en general América Latina sobre la Alianza Atlántica, que lo ven un poco como la herramienta del imperialismo yanqui para realizar sus intereses. No cabe duda que la alianza sí ha servido a los Estados Unidos, pero también ha servido a los europeos. Y yo creo que aquí como que no se percibe con claridad esa otra dimensión de la Alianza Atlántica, que realmente ha funcionado en ese contexto muy bien, y todos los países que han salido del Pacto de Varsovia y están hoy en Europa Central, Oriental, se han democratizado, pues han querido muy rápido sumarse a la OTAN, frente obviamente al peligro, al riesgo que representa tradicionalmente en Europa pues la Unión Soviética en su momento y hoy en día la Federación Rusa. Entonces si lo vemos desde Europa, es una visión muy distinta de cómo se ve a la OTAN precisamente desde estas dimensiones. Y yo creo que es muy importante tomarlo en consideración. Nadie le obliga a Finlandia, a Suecia a sumarse a la OTAN. Son las decisiones internas. De hecho, la población, 80% de los finlandeses, 80% de los suecos están a favor de sumarse a la OTAN. El gobierno, obviamente, los dos gobiernos apoyan esa decisión, y además la oposición también. Entonces hay un gran consenso en ese sentido, porque los países ambos consideran que eso fortalecerá su seguridad. Que no olvidemos, Finlandia sobre todo ha tenido una historia muy dramática en ese sentido,
es un país que básicamente pues tiene una independencia de un poquitín más de 100 años y en 1940 fue invadido por la Unión Soviética de aquel entonces, perdió 10% de su territorio. Es un país que tiene una frontera muy larga de 1.300 kilómetros con Rusia. Entonces, en ese sentido, pues hay esas sensibilidades en Finlandia siempre presentes y hoy en día más que en el pasado y ese temor a que para que la historia del pasado no tan remoto no se repita, ¿no? Y viéndolo desde esa perspectiva, pues sí, yo creo que se puede entender claramente la decisión de los dos países. Yo personalmente sí me alegro por la decisión de Finlandia y Suecia, porque de esta forma también están demostrando esos dos países de que el riesgo que existe en Rusia, desde Rusia, sí es real en Europa. O sea, muchas veces cuando escuchamos hablar a los polacos como yo, a los letones, estonianos o lituanos, pues yo escucho, no, es que son rusófobos. Miren, pues no son rusófobos, porque imagínense que Finlandia y Suecia también tienen miedo. Y ese miedo justamente se está demostrando pues a través de esa decisión, que es un giro muy importante en la política de seguridad de ambos países y que debería, yo diría, abrir los ojos a muchos. O sea, ahí en Europa sí pasan las cosas que son muy preocupantes, relacionadas precisamente con la política de Rusia que ha roto prácticamente todos los consensos y ha roto la confianza que esos países, pues hasta hace poco sí han tenido en Rusia y por eso pues se han mantenido al margen de la OTAN. Cambió esa situación totalmente y vemos esos resultados. Gracias, Beata Boina, por este análisis compartido con la audiencia de Grupo Fórmula Noticias. Muchísimas gracias y hasta luego. Hasta luego, gracias, Beata Boina, internacionalista, profesora en Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey, ex embajadora de Polonia en nuestro país, en esta colaboración especial que nos ayuda a entender el contexto y la importancia política que tiene en este momento la organización del Tratado del Atlántico del Norte en el contexto de la invasión rusa a Ucrania y el tema de seguridad para Finlandia y para Suecia, que están ahí de vecinos de esta situación, en momentos en que se tensa una guerra no declarada, porque Rusia no le ha declarado la guerra a Ucrania, la ha invadido en algo que Moscú denomina operaciones militares, pero la situación sigue siendo muy, muy grave. Rusia continúa con la ronda de expulsiones de diplomáticos de países de la Unión Europea. Estamos hablando de que Rusia va tras diplomáticos de Francia, de España y de Italia en respuesta a acciones similares en países occidentales luego de la invasión rusa. Son 27 españoles, 34 franceses y 24 italianos. Rusia anunció el miércoles que expulsará 27 diplomáticos españoles, 34 franceses y 24 italianos. La medida tiene lugar en respuesta a disposiciones similares adoptadas por los países europeos en un contexto de tensión tras la ofensiva en Ucrania. París condenó enérgicamente el anuncio de Rusia, considerando que esta decisión no se basaba en ningún fundamento legítimo. Por su parte, Italia calificó la expulsión de acto hostil, pero destacó que se debe evitar romper relaciones diplomáticas. La consideración más importante pese a todo es que todo esto no debe llevar a la interrupción de los canales diplomáticos, porque es a través de esos canales que si tenemos éxito se logrará la paz y eso es lo que esperamos. Y en este contexto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha lanzado la propuesta de un nuevo paquete de asistencia financiera para Ucrania, hasta por 9.000 millones de euros. Este paquete sería por el resto del año. Están enfocados para los esfuerzos de la reconstrucción ucraniana. Prometió ayudar a Ucrania durante su visita a Kiev a principios de abril y no ha faltado a su palabra. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado una ayuda financiera extraordinaria para Ucrania, que servirá, entre otras cosas, crear una plataforma internacional para la reconstrucción del país. Proponemos para Ucrania una ayuda complementaria, además de la importante ayuda a corto plazo proporcionada hasta ahora.
Esta será una nueva ayuda macrofinanciera excepcional con un valor de hasta 9.000 millones de euros para 2022. Porque, por supuesto, tenemos que pensar en el futuro y en los esfuerzos de reconstrucción más amplios. A grandes rasgos, es lo más importante al día de hoy, día 84 de la invasión rusa a Ucrania. Por cierto, hubo un soldado ruso que reconoció culpabilidad en la muerte de civiles durante la invasión, la operación militar, como le llama Moscú. Vamos a una pausa muy breve, volvemos enseguida con más información. En un momento tendremos comunicación con mi compañera Sara Pablo. Ella nos va a informar todo lo que ha ocurrido con esta videollamada en que se convirtió la reunión en donde representantes de alto nivel del gobierno de Estados Unidos dialogaron con el presidente sobre el tema de la Cumbre de las Américas. Pero está en la línea telefónica y tenemos contacto brevemente con la doctora Lía Limón, la alcaldesa en Álvaro Obregón. Le estamos buscando porque hoy compareció ante Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y de Administración Pública en el Congreso de la Ciudad de México. Habló de muchas cosas, habló de blindar Álvaro Obregón, habló de cuestiones, pero inmediatamente recordé que cuando aspiraba a ese cargo que finalmente logró, ella dijo, y si gano las elecciones en la alcaldía de Álvaro Obregón, lo primero que voy a hacer es traer nuevamente, revivir las estancias infantiles que fueron borradas del mapa por el gobierno de la 4T. Yo le quiero preguntar cómo va ese compromiso, si lo ha podido cumplir o si le han atravesado el camión para impedírselo. Lía, muy buenas noches. Primero, a grandes rasgos, saludo claro. ¿Cómo te fue con el Congreso de la Ciudad de México y cómo va tu promesa de las estancias infantiles, Lía? Bueno, primero saludarte, agradecerte este espacio. Una disculpa que no me pude conectar, pero tenemos aquí alguna falla técnica que están tratando de resolver. Te aprecio mucho este espacio. En efecto, hoy comparecí en el Congreso de la Ciudad de México. Fue una comparecencia bastante larga, de más de 4 horas, intensa, donde espero poder haber comunicado y sobre todo responder las muchas preguntas que me hicieron las y los diputados. Estos ejercicios siempre son útiles para comunicar y sobre todo pues para poder aclarar dudas e informar. Pero bueno, decirte que en efecto, como bien mencionabas, hemos seguido 4 ejes. El primero de ellos es blindar Álvaro Obregón, el segundo de ellos son los servicios públicos, el tercero es rescate de espacios públicos y el cuarto, pero el de mi corazón, es mujeres y niños. Y ahí justamente en ese cuarto eje, en efecto, querido Pepe, ya reactivamos las estancias infantiles en Álvaro Obregón. Hoy tenemos ya 12 funcionando que ofrecen espacios a aproximadamente 650 niños, ya tenemos 300 y casi inscritos y vamos por más hasta que haya atención a los 2.000 niños que antes de que la 4T cancelara el programa se atendían en Álvaro Obregón. Son estancias seguras, son espacios que cuentan pues con todo el programa de protección civil, el dictamen del DRO, las capacitaciones en materia de protección civil y primeros auxilios y espacios que vuelven a abrir sus puertas para atender a niños, hijos de madres trabajadoras, para que éstas puedan ir a trabajar tranquilas mientras sus hijos están bien cuidados. Eso me tiene muy emocionada. Como lo dije cuando arranqué el programa, ese sin duda fue uno de los días más felices. En efecto, todos los días intentan meternos el pie, pero con voluntad, con esfuerzo y con entrega se pueden hacer las cosas y es así como estamos trabajando para ¿Quién te está metiendo el pie? ¿La corcholata favorita? Pues sí, mira, la verdad es que el gobierno de la ciudad ha sido muy difícil en muchos temas. Por ejemplo, no he podido dar de baja a una serie de trabajadores que prácticamente son aviadores, que en algún momento te compartí su información y que, bueno, pues me han impedido darlos de baja y dar de alta gente que sí tiene ganas de trabajar. Y bueno, ha sido día tras día un esfuerzo, pero nosotros vamos a seguir trabajando. En materia de seguridad, hemos logrado reducir la incidencia delictiva en un 37%. En nuestro primer semestre de gobierno, comparándolo con el mismo periodo de tiempo del año anterior, de la administración anterior, a través de visitar Álvaro Obregón, es decir, aumentando en un 33% la fuerza policial, aumentando patrullas de 35 a 81 patrullas y 4 motopatrullas, con más capacitaciones,
El número de cámaras, pues todavía más que lo duplicamos, lo aumentamos en un 237% el número de cámaras. Sí. En fin, hemos trabajado fuerte y también trabajado por atender las demandas del servicio público a las que está obligado un gobierno de primer contacto. Alcaldesa, te agradezco mucho tu tiempo y permitirnos enterar a la sociedad y por supuesto a los vecinos de Álvaro Obregón de este trabajo que se está desempeñando. Seguiremos en contacto, si nos permites, más adelante. Muchas gracias, querido. Vamos a seguir trabajando intensamente y cumpliendo estas demandas. Sabemos que son muchas, pero no vamos a parar por esta batalla por dar un buen gobierno y dar resultados en Álvaro Obregón, que es lo que uno debe hacer para agradecer a quienes nos eligieron. Muchas gracias, Lea Limón, que te vaya muy bien, doctora. Alcaldesa en Álvaro Obregón. ¿Está Sara Pablo ya? Sí, ¿qué pasó con la llamada telefónica que iba a ser una visita, pero finalmente por razones de seguridad se redujo a una llamada? ¿Qué pasó con el tema de la cumbre, Sara Pablo? ¿Va a México o no va a México? Simplemente fue para confirmar que México, si no invitan a Cuba, Nicaragua y Venezuela, haga lo que haga Estados Unidos, México no va. Tú tienes la palabra, Sara. Así es, Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues seguimos en suspenso. El presidente López Obrador hoy reiteró a Christopher Dodd, asesor del presidente Biden para la cumbre, su postura de que todos los países deben ser invitados a esta cumbre de las Américas que se va a realizar en Los Ángeles, California. Hoy, ya lo decía Pepe, estaba prevista esta visita del ex senador estadounidense, sin embargo, debido a que se contagió de COVID, pues la conversación fue vía Zoom, teleconferencia desde su casa, de acuerdo con el canciller Marcelo Ebrard, en esta videollamada que duró 1 hora con 40 minutos, en la que el funcionario habló en español. Aseguró Ebrard que fue una plática amigable y que habrá una respuesta del gobierno de Joe Biden en las próximas horas. De entrada, pues consideró positivo que haya interés de la Casa Blanca en tratar este tema. Todo lo que el presidente dice es, bueno, sería un hecho histórico que se haga una cumbre en Estados Unidos donde no se excluya a ningún país por ninguna razón. Esto ocurre en muchos campos. No tiene por qué haber una exclusión de nadie. Chris Dodd dijo, bueno, tomo los datos de todo lo que se ha dicho el día de hoy y les doy la respuesta pues las próximas horas o el día de mañana. La respuesta del presidente Biden respecto a todos los comentarios que hizo el presidente López Obrador. Y bueno, pues el propio canciller ya a bordo de su vehículo, después de que se retiró de Palacio Nacional, de hecho salió junto con el embajador Ken Salazar, quien también estuvo en esta conversación. A bordo de su automóvil, el canciller pues dice que va a continuar este diálogo, que es un diálogo constructivo y que estarán en comunicación las próximas horas, pero dijo exactamente qué es lo que propuso el presidente López Obrador. El presidente López Obrador explicó cuáles son los hechos, su idea de por qué esto debe ser así, que no debe haber excepciones, que debemos entrar en una nueva etapa histórica, sentar las bases de una nueva relación. De hecho, lo que hoy planteó es lo que dijo el presidente López Obrador en el aniversario de Simón Bolívar, el 138 aniversario, el año pasado, 2021. Y él planteaba que debería de ir el continente americano hacia una especie de unión más o menos con diferentes ritmos y modalidades, pero más o menos como lo hizo Europa en su momento, que ahora es la Unión Europea, y dejar atrás otras etapas de la historia más simbolizadas por lo que ha sido la OEA y otros supuestos de América para los americanos, etc. De entrada, el presidente López Obrador consideró en la mañana que es Joe Biden el hombre que podría abrir esta nueva etapa en la relación de Estados Unidos con los países de Latinoamérica, con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua, que se dejen ya atrás estas políticas del pasado, y así lo fraseó. Es el momento de inaugurar una etapa nueva en la relación de los países de nuestro continente, de nuestra América. Y tengo ese sueño de que en Los Ángeles nos unamos todos y comparten ese punto de vista, porque
no es solo nuestro. Y bueno, pues ahora ya el tema está en la cancha completamente del gobierno de Estados Unidos, de Joe Biden, y se espera la respuesta en la Cancillería mexicana, en la presidencia. El presidente López Obrador dijo que, bueno, pues él confiaba en que se diera y si no, pues que no haya reproches, dice que tampoco iba a haber una ruptura. Esto, Pepe, sobre este asunto de la Cumbre de las Américas, que ya se va a realizar a principios de junio, pero en la conferencia mañanera el presidente también habló de las vacunas y sobre todo de estos contratos que la Suprema Corte determinó que quedaran reservados hasta el 2025. Hoy el Ejecutivo comprometió que a pesar de esta resolución, su gobierno los va a transparentar porque no tiene nada que esconder, estos contratos mediante los cuales se compraron las vacunas contra el COVID. Acerca de la resolución de la Corte, pues aunque sea legal y nos piden a nosotros información, no la vamos a negar. ¿O se harían públicos los contratos con todas las farmacéuticas? Todo. No tenemos nada que ocultar. Que el ministro, bueno, algunos de los ministros argumentaban que esto podría complicar que posteriormente el gobierno pueda adquirir vacunas con estas farmacéuticas porque está en pues las cláusulas. Aunque legalmente la Corte haya resuelto, nosotros no tenemos problema en dar a conocer la información. Pues Pepe, parte de lo que ocurrió y de las declaraciones del presidente López Obrador. Muchas gracias por la información. Sara Pablo, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Gracias. Permítame una pausa. Que le jalaron las orejas a la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier. Hombre, pues ella lo reconoce. Ahora le cuento por qué. El gobierno de la ciudad anuncia las fechas para vacunar contra COVID-19 a niños de 12, 13 y 14 años que no se hayan vacunado, José Luis Arévalo. Así es, Pepe, se informó que del 19 al 27 de mayo se va a aplicar la vacuna contra el coronavirus para los adolescentes de 12 a 14 años, algo importante, sin comorbilidades y que habiten en todas las alcaldías capitalinas. Eduardo Clara, el director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, detalló que la vacunación se va a realizar en 2 macrosedes y 20 unidades de salud. De acuerdo con Clark, solo podrán recibir su vacuna los jóvenes que tengan 12, 13 y 14 años ya cumplidos, que exclusivamente vivan en la Ciudad de México, que no hayan recibido ni una sola dosis de la vacuna contra el COVID-19. La primera dosis para jóvenes de 12, 13 y 14 años que estaremos aplicando va a ser exclusivamente la dosis de Pfizer y en este momento la Ciudad de México ha recibido dosis limitadas al número de residentes que tenemos en la ciudad de este grupo de edad. Por eso, en esta ocasión, sí les pedimos que las personas que acudan a vacunarse en los puntos que ya les mencionaremos sean residentes de la ciudad. Es importante que nos acompañen con un acta de nacimiento o un certificado CURP o algo que nos deje claro que tiene los 12 años cumplidos. También les recomendamos llevar el expediente descargable desde mivacuna.salud.gov.mx y prellenarlo. Hace más ágil el proceso, aunque si lo olvidan, tendremos también extras en las sedes de vacuna. En otros temas de salud, hay 4 casos sospechosos en análisis de hepatitis infantil aguda, esto aquí en la Ciudad de México. Así lo detalló Oliva López Arellano, la secretaria de Salud capitalina, en la conferencia matutina del día de hoy. El gobierno de la capital, en voz de López Arellano, afirmó que estos casos están en análisis, además de que aseguró que el estado de salud de los menores hasta el momento es estable. En el caso de la Ciudad de México se están estudiando 4. Es muy importante señalar que en el mundo son casos probables de hepatitis aguda de origen desconocido. O sea, se están estudiando porque no se ha identificado claramente la etiología. Así se informó. Es muy importante señalar que en el mundo siguen siendo casos probables de hepatitis aguda de origen desconocido. O sea, se están estudiando como tales porque no se ha identificado, ¿no?, claramente la etiología. En el mundo, hoy escuchaba el dato de la OMS, son 429 probables casos y en la ciudad son 4 los que se están estudiando. En otro orden de ideas, déjeme le cuento, ¿recuerda usted la visita del presidente Saldívar a la prisión de Santa Marta, Catitla? Bueno, pues el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, aseguró que su visita al penal de Santa Marta no fue solo para la foto.
Los detalles con Juan Antonio Jiménez. Cuéntanos, Juan Antonio. Gracias, José Luis. Luego de la visita que realizó al penal de Santa Marta, Catita, la semana pasada, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, dio a conocer 5 medidas para responder a la grave situación que enfrentan las personas, particularmente las mujeres en reclusión, con lo que se demuestra que no acudió solo para tomarse la foto. La primera medida es una defensa efectiva inmediata de calidad para 200 internas de 525, y esto va a iniciar a partir de este jueves, además de que la primera sala establezca los lineamientos para dar certeza y claridad y que terminen así con el abuso de la prisión preventiva. Por otra parte, en el Consejo de la Judicatura Federal se va a emitir un acuerdo para concentrar en 2 o 3 juzgados de distrito todos los amparos indirectos en contra de dicha medida cautelar. De esta manera se mencionó que el acuerdo que se firmó en la capital del país para que el Instituto de la Defensoría Pública pueda atender internas por delitos del fuero común podría también darse en los estados de precisamente de Chiapas y de Oaxaca. En ese sentido, bueno, pues te comento que ya precisamente se tiene conocimiento de que hay alrededor de 148 variantes de lenguas indígenas. Por otra parte, Saldívar Lelo de la Rea también presentó la serie Caníbal Indignación Total, que se presentará a partir del próximo 21 de junio por televisión abierta. Se trata de 5 capítulos donde se van a tomar los temas precisamente como el feminicidio, con lo cual tiene la finalidad de crear conciencia entre la sociedad para enfrentar así a este ilícito. José Luis, el reporte. Muchas gracias, Juan Antonio. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias, Juan Antonio Jiménez. Le decía que a Tatiana Cloutier, ella reconoce que le jalaron las orejas. ¿Por qué? Pues se acuerda usted que publicó en el Diario Oficial la Secretaría de Economía una norma, la norma 236, a través de la cual los automovilistas propietarios de vehículos con más de 4 años de antigüedad, a partir de noviembre, tendrían que verificar física y mecánicamente sus autos. Luego el día siguiente el presidente salió y dijo, no, yo freno, le doy reversa a este asunto. ¿Por qué? Porque no vamos a bolsear a la gente. Nada que le vamos a cobrar 900 pesos y va para atrás. Entonces dice Tatiana Cloutier, la secretaria de Economía, caray, pues sí, ni modo, me jalaron la oreja. ¿Qué le voy a hacer? Y reconoce que esto fue por presión de la Asociación de Ventas de Automóviles, de las agencias. ¿Por qué? Porque con esto se evitaría el tema de la proliferación de los autos chocolate, que es algo que ha promovido el presidente. Sí, un patinón, un resbalón y un reversazo. Pausa, volvemos. Y al cierre informativo, José Luis, ¿qué más tenemos? Tenemos que en Hidalgo se registran 4 casos sospechosos de esta hepatitis aguda infantil. Uno de ellos corresponde a un niño de 3 años que murió esta mañana en el Hospital de la Raza, aquí en la Ciudad de México. De acuerdo con el secretario de Salud de la entidad, Alejandro Benítez Herrera, se da puntual seguimiento a los casos de hepatitis de origen desconocido que han surgido allá en Hidalgo ante el brote en Europa, Estados Unidos y recientemente en México, a fin de conocer si estos pudieran estar en el rango de esta enfermedad emergente. El secretario explicó que se mantiene un monitoreo y seguimiento en 5 casos. Uno de ellos es una menor perteneciente al municipio de Tepeji, quien recibe atención médica aquí en la Ciudad de México. En este caso, ya se descartó, el INDRE ya descartó que se trate de origen desconocido, ya que fue catalogado como hepatitis tipo A. Así las cosas, por lo pronto la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, está estudiando la relación entre COVID y la hepatitis infantil aguda. Gracias, José Luis, y gracias a usted por su atención y confianza. A nombre del equipo, lo invito para que a continuación, en estas frecuencias de radio, sintonice la Fórmula Financiera. Lo esperan los periodistas Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste y Marco Antonio Mares. Y en Telefórmula, el doctor Leonardo Curcio. Hasta mañana con todas las noticias y todas las voces.